Seguimos con visitas y ya lo habíamos anunciado temprano. Un lujo, un lujo. Un lujo porque, bueno, siguiendo con el ciclo de el personaje, han pasado varios personajes por este estudio. Hoy la cita es con la señora Marité Berbel. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. Me preocupa por Lo dónde del viene personaje. lo del personaje. No, quédate tranquila, que acá los trapos sucios no. Bueno, un placer realmente, Gracias, Marité, gracias, con Luis Trujillo, su compañero de toda la vida, de todas las andanzas. ¿Cómo está, Negrito? Que le debemos una nota al negro, ¿eh? Ya está. Anotamos Anotalo para fecha, le decimos al productor y el ya. año que viene, sí, señor. El año que viene. No hay problema. Bien. Bueno, Sí. uno de los mejores operadores de radio que tuvo esta ciudad, que tuvo el EU5, Radio Neuquén, y también trabajaste en el canal, Trabajé en Canal 7 muchos años. en Canal 7 muchos años. Tu Trabajé en- tu operador ni te mira. Y trabajé en el EU19, trabajé, No, pero los chicos, ellos saben que... trabajé un tiempito en el EU19 y un tiempito en el EU18, Radio El Valle de Garroca. Poquito, pero estuve. Mira, lo que pasa, Nico, es que él trabajaba en la época en que no había internet, Y no había, no había. todo era manual, Manual, claro. eran dos La dos sensibilidad. diplomáticos. dos bandejas para discos, Sí. las caseteras con doble Después vinieron las casetera. caseteras, vamos. Después vinieron las caseteras, No, pero primero fue- era realmente un trabajo artístico verlo, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy nos Bueno. convoca su No, señor. sí, por supuesto. Vos, ustedes hablen de fútbol. Otro día. Ustedes hablen de fútbol. Hacemos otro programa. Ahí va. Nosotros vamos a hablar, todos vamos a hablar con Marité, te estábamos esperando porque, bueno, todos te conocemos, pero hay gente nueva que sigue llegando. Sí. Mucha Bueno, gente que se radica acá en la ciudad y queremos precisamente que esa gente sepa quiénes son los representantes, quiénes son la neuquinidad de nuestra querida provincia, ¿no? Y yo creo que una representante cabal es Marité, porque además es una saga familiar que comenzó con don Marcelo. Comenzó con papá escribiendo. Yo siempre digo así, el comienzo fue cuando vos vas a la escuela y empezás a escribir, a aprender a escribir, papá ahí empezó a escribir. Ahí empezó a hacer versos. Mirá. Y en su escuela de Plaza Winkle existen en los libros de actas versitos que él hizo en esa época, que ya los pusieron en el libro de actas porque les parecía que era maravilloso. Y después, bueno, conocer a su maestra, tuve el honor de conocer a su maestra que presentó uno de los libros de papá, que me decía que ella, dice, era muy inquieto Marcelo, entonces uno le decía para que no molestara, porque terminaba de hacer las cosas rápido y molestaba. Entonces ella le decía, a ver Marcelo, haceme una composición de la vaca, ¿viste? Y dice, y él iba al cesto de basura, bueno, en ese tiempo los papeles se apreciaban más, Sí. iba al cesto de basura y sobre su piernita planchaba el papel y escribía el tema que le había dado la maestra, pero en verso. Eso le llamaba poderosamente la atención a la maestra, que cómo podía ser, no lo hacía en prosa, él lo hacía en verso. Y entonces ella se lo incentivó. Claro, pero él tuvo alguna formación musical, por ejemplo, o alguna formación, algún estudio como No. Entonces es así. Él empezó a escribir a los 7 años. A los 9 empezó a hacer música. Y hacerle música a sus temas. Pero como no había grabadoras, no había manera él no sabía escribir música, entonces se inventó un sistema de letras y números para memorizar una música que él dibujaba. para tocar la guitarra, por ejemplo. No. Ah, Él no tocaba ningún instrumento. No. Entonces, a los 13, 14 años, ingresa al ejército por pedido de él, en una familia todos IPFanos, todos de IPF. Él pide entrar al ejército, pero a la banda, para aprender música. Ah, míralo. Y allí empezó a aprender música, pero él ya hacía música. Claro. Nosotros cantamos y hemos grabado temas que lo hizo a los 15 años. Qué hermosura, qué legado, Marité, qué cosa linda. Sí, ¿no? sí. A veces creo que soy bastante memoriosa en cuanto a esto, ¿no?
pero a veces quisiera haber tenido más capacidad para recordar todas las cosas que me ha dicho, que me ha contado. Él era un tipo muy curioso. ¿Y qué es lo que te dijo y quedó marcado? Mira, yo creo que siempre digo, creo que nosotros íbamos naciendo y mi papá ya tenía un sello que nos ponía acá identidad. Yo creo, porque el amor que tenemos por Neuquén, nosotros es adquirido y es porque nos llevó a conocer, porque hemos dormido a campo, porque yo siempre dije, nunca nos llevó a un hotel de ni una estrella, pero nosotros dormíamos a campo y teníamos todas las estrellas del universo. Estrellas del mundo, claro. Y es más, él nos contaba cómo se llamaba cada constelación y todo. Bueno, y entonces ahí viene esto que yo me digo, qué lástima que no recuerdo todo lo que me contó. Los yuyos que Trafun no me permite que diga yuyo, me dice, es flora autóctona, el yuyo es despectivo y tiene razón. Bueno, todos los nombres se conocía, todos los caminos, todas las huellas, toda la gente que vivía en el campo, y por ahí decía, nosotros salíamos de vacaciones como parecíamos los Beverly ricos, porque llevábamos perros, gatos, todo. Y de repente íbamos en unos vehículos que no eran muy rápidos, que digamos. Y los caminos no eran tampoco los de ahora. Claro. Y de repente vos decías, bueno, ya vamos para el lado, no sé, de China Muerta, que ya nos parecía que era lejísimo. Y él de repente decía, por acá tengo un amigo. Y ya nos agarrábamos la cabeza porque entrábamos por alguna huella, terminábamos en algún rancho de un amigo y capaz que eran 2-3 días allí. Y ya te digo, dormir a campo. Hemos dormido, como dicen los chicos ahora, en los establos. ¿Qué establos? Galpones. Con olor a oveja. y con las ovejas ahí al lado, o vacas o caballos. Y hemos dormido así. Y bueno, yo agradezco tanto y bueno, todo eso es el amor que nosotros tenemos por Neuquén y conocer su gente. Y yo en ese tiempo, bueno, jugaba mientras él departía con sus amigos, pero tengo los recuerdos de verlos conversando y digo, uy, qué pena que no grabé todas esas, pero uno conversaciones. Pero eso en ese momento uno capaz que no le da la importancia que después se dimensiona con el tiempo, ¿no? Claro. Pero lo tuviste y lo disfrutaste y lo tenés acá y lo tenés acá. En la piel, en todo. O sea, yo siempre digo, porque todos acostumbramos y todos conocen a Marcelo Verbel, pero muy pocos conocían a mi mamá. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se conocieron con la Chita? Creo que en un baile. Pero mi mamá era amiga de una hermana de mi papá. Ajá. Que fue su mejor amiga. Y en Allen se conocieron. Y se casaron en Allen. Mis abuelos maternos vivían en Allen. No eran de Allen. Mi abuela era puntana. Y puntana. ¿Dije? Sí, es San Luis. No, puntano era mi abuelo. Mi abuelo era puntano. Mi abuela era pampeana. La Hermenegilda era pampeana. Y mi abuelo maestro, que vino acá en el 1903, 4 creo, bueno, y se conocieron con mi abuela, se casaron y se quedaron ahí en Allen. Mi abuela ya vivía en Allen. Y ahí se conocieron mis viejos también en Allen. ¿Y cómo era tu mamá? Mi mamá, yo digo que es la mamá necesaria. Porque digo, si mi mamá no hubiese sido como era, mi mamá era más vale callada, le molestaba muchísimo las señoras de gente así como mi papá, que las mujeres se quisieran hacer ver. Ay, a ella le molestaba tantísimo. Ella era la que preparaba el mate cuando venía, o el café, según quien fuera, y calladita la boca, iba, lo llevaba y se iba. Ella tenía mucho respeto por lo que hacíamos, por lo que hacían todos, ¿no? Y entonces mi papá fue un bohemio, salidor, poco volvedor, todas esas cuestiones. Y bueno, y si mi mamá no hubiese sido como era, no hubieran durado. Pero además mi mamá se tuvo que bancar a mi papá, a mis hermanos, a mí, que todos con locuras, porque cantar o correr en auto. Claro.
no es Claro. muy normal Bueno, que es digamos. mejor cantar, ¿no? Yo preferiría que canten antes Hasta que yo corrí rally. ¿Vos también? Yo también corrí rally, sí. Ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿no? De la trayectoria, de la historia, ¿no? Ahí estoy con mis niños. Ajá. Bueno, la pantalla ¿ustedes eran de 4 24/7. hermanos? Nosotros éramos 4 hermanos. 4 sí, sí, hermanos, sí. 3 varones y vos la Benjamina, Sí. la Sí. nena. Y bueno, y ahí viene la historia de, hablando de mi mamá, es que mi mamá no quería que yo cantara. Ah, ¿era ella la que no quería? ajá. No quería saber nada de que yo cantara. Mira, Mi papá, eran esos pruritos que se tenían antes de cómo la nena va a andar en las peñas, ¿viste? Bueno, y te imaginas con mi papá, mis hermanos, ¿qué? ¿Qué ibas a hacer? Claro, pero bueno, no había. Y mis hermanos, sí, yo siempre cuento que ellos ensayaban y yo de chiquitita ya quería meterme y me sacaban y no me dejaban. Y cuando yo tenía 9, 10 años, en el 68, en el 68, 69, me invitaron un día a ensayar con ellos, mis hermanos. Para mí fue una cosa que no lo podía creer. Y empezamos a ensayar temas juntos, pero lamentablemente falleció mi segundo hermano, Néstor, así que el trío nunca subimos a un escenario los 3. Pero yo siempre digo, con todos los Verbel que han subido a un escenario, yo soy la única que he subido con todos los Verbel que han subido a un escenario. tu papá, tus Mi hermanos papá, y mis tus hermanos hijos. y mis hijos. Ahora Claro. tus hijos Lindo, que qué siguen. lindo. Claro. Es una maravilla eso, ¿no? Y bueno, y empezamos a cantar con Hugo, ya solo, y él como que se presentaba solo, era todo en negro, digamos, porque en realidad yo ya cantaba, pero no, presentaban No a te Hugo blanqueaban, Verbel, no te me blanqueaban. blanqueaban. Entonces subía Hugo Verbel y Hugo Verbel al segundo tema decía, les voy a presentar a mi hermanita, y allá subía Ahí yo. va la hermanita, mirá vos. Y hasta que un día recuerdo que él se plantó en mi casa ante mis viejos y era mi hermano mayor y tenía su peso, su palabra, y dijo, desde hoy volvemos a ser los hermanos Verbel, o sea, porque él ya había sido hermanos Con Verbel Néstor. con Néstor, volvemos a ser los hermanos Verbel y Marité es mi responsabilidad. No dijeron Calladito en la nada. boca. Y bueno, y así fue. Y después, bueno, fueron toda la vida que yo viví con mi hermano, que todos me dicen una vida artística. Era la vida, porque nosotros viajábamos los dos solos, hemos estado a miles de kilómetros los dos solos, lejos de nuestras familias, y bueno, con nuestras alegrías, con nuestras tristezas, los dos éramos muy amigos. Muy compañeros. Sí. Hay un mensaje de Sebastián Sánchez, te manda un abrazo grande de Gracias, parte de Sebastián. Sebastián Sánchez. Que Ahí. cruce la balsa y vaya a la hora. Claro. Bien, bueno, y ahí comienza entonces la segunda etapa de los hermanos Verbel. De los hermanos Verbel, claro, ya conmigo. Hasta que lamentablemente también fallece Hugo. Chelito. Claro, el Chelito. Y yo nunca dejé de cantar. ¿Y vos qué sentiste en ese momento? Porque me imagino la cantidad de emociones, el dolor, la responsabilidad, el amor por lo que estaban haciendo. ¿Cómo pudiste armar tus pedazos para que surgiera Marité? Yo creo que me preparó mi hermano. Esto de hablar. Mira, no sé cuánto habrá sido, un mes, unos días antes. Quizá un mes antes. Un día me llama como a las 2 de la mañana, tenía esas locuras mi hermano, y me dice, prepara el mate que nos vamos a Copahue. Bueno, y yo lo que decía mi hermano Palabra santa. era palabra santa, así que bueno. Y le digo, bueno, ¿le preparo algo a los nenes? No, vos y yo solos, me dijo. Bueno, y nos fuimos los dos solos, me dijo, tenemos, no sé cuánto hay de Copahue, 400 Sí, y más pico o menos, kilómetros. más o menos. Me dice, tenemos 400 kilómetros de ida y 400 de vuelta para hablar. No hablamos una palabra. Pero fue suficiente. Se dijo todo. Sí. Y entonces, bueno, a ver, el día que él se iba, yo voy a la tarde a verlo a su casa, porque él falleció en su casa,
Y esa noche nosotros estábamos invitados a cantar a la escuela 125. O sea, esto de ir a las escuelas fue toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Bueno, cuando voy a la tarde, obviamente él no estaba en condiciones, y me dice, bueno, ¿y esta noche vas a la peña? Mirá la conversación, esa noche Claro. él se iba. Y le digo, no. Y me dice, ¿por qué no? Y le digo, ¿y si vos no vas a ir? Y me dice, y yo no voy a ir más, me dice, así, ¿eh? Y me dice, ¿y vos qué, no pensás seguir cantando? Sí, voy a seguir cantando, pero no mientras vos estés en la cama. Sí, me dice, vos tenés que ir porque ya nos comprometimos, ¿viste? Ya nos comprometimos, así que tenés que ir. Y me dice, yo voy a estar con vos, me dijo. Y además, me dice, te digo ahora, cada vez que vos te subas a un escenario, sentí el viento que yo voy a estar. Y así es tremendo, ¿eh? Siempre, siempre, alguna ráfaga, Siempre te sí, sopla sí, la sí. frente, qué va. Pero además esa noche, que yo fui a la escuela 125 en representación de los Verbel como para cumplir, porque, bueno, nosotros estábamos comprometidos en que íbamos a ir, y no a cantar. Nunca había cantado sola yo. ¿Pero fuiste? Fui. Y nunca había cantado sola. Entonces le digo, era una chica que trabajaba en el EU5, ahora no me voy a acordar el nombre, la que me había invitado. Le digo, bueno, yo presento un par de números como para mostrarme Claro. que estoy, qué sé yo, bueno, me voy. Bueno, me subí a presentar, se bajaba alguien y tenía que presentar el que seguía, y le digo, alcanzame una guitarra. Nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho yo así en público. En mi casa por ahí agarraba una guitarra, pero yo champurreo, no toco la guitarra. Y me senté en un pupitre, en el escenario, y canté. Y mientras cantaba, lo sentía mi hermano. Lo sentía acá. Y yo dije, se vino. ¿Viste? Entonces me doy vuelta, porque realmente yo creí que había venido. Y no lo veía, pero yo lo escuchaba Me respirar. ponen la piel de gallina. Lo escuchaba respirar. Y me di cuenta de lo que estaba pasando. Entonces bajé y le digo a él, vámonos porque se está muriendo. Y me dice, ¿pero por qué? ¿Alguien te avisó? Él me avisó, le digo. Mirá vos. Entonces eran las 2 de la mañana, no iba a ir a la casa de mi hermano a las 2 de la mañana, entonces fuimos a la casa de Adela Galán, Sí. y de ahí llamé por teléfono y me dicen, venite ya. Y era que estaba yendo en ese momento, y me lo avisó, pero yo no soy fetichista, pero estas cosas a mí... No, pero energía. pero sí, La energía. pero Es fue una energía. cosa... Sí. Fue una cosa que yo lo sentí tan clarito, aparte sentí que se estaba yendo, no que lo estaba haciendo, no, Ujú. lo sentí que se estaba yendo. Y ahora entiendo por qué me mandó a la peña. Bien. No Mirá. quería que yo estuviera. Claro, claro. Bueno, nos escribe Sonia, una oyente de la radio, y dice, hace un tiempo cobró mucho sentido la canción Recuerdo de Regreso al ayer, ajá. Regreso al ayer. Una amiga me llevó a ver cómo se estaba construyendo el hospital nuevo y me di cuenta de cómo había cambiado mi Neuquén. Ah. Realmente ya casi no conozco a nadie. Bueno, a Claro, todos nos pasa, claro. a los de acá y a los que llegamos hace bastante tiempo. Vamos por la Claro. calle y es muy, Claro, muy ¿qué te cuando iba a conoces, imaginar? a encontrar un conocido, te parás y perdés media mañana, ¿viste? Es Todavía así. no queda eso de pueblo. Eso, para claro, de querer charlar. hermoso. Claro, hoy fui al COI, hacían una despedida del año. Bueno, yo este año tuve mi paso por el COI y bueno, estuve ahí y se me vino a la memoria de que cuando nosotros éramos chicos, de repente mi papá decía, yo sé que no se puede hacer fuego, pero les estoy hablando de 60 años atrás, por ahí mi papá decía, vamos a hacer fuego a la barda. Entonces íbamos, era hacer fuego a la barda, era que nosotros teníamos que juntar leña, él hacía un palitos, fogoncito, los palitos, hacía un fogón, ponía la pava y tomaba mate mientras nosotros jugábamos Claro. en la barda. Y de repente, hoy cuando iba por allá arriba, digo, ay, si habremos andado por estos lugares. Por esos cañadones, ¿no? Claro, y no sé si mi viejo vislumbraría, pero creo que no imaginaría lo que iba a ser esta ciudad.
Él lo pinta bastante bien Sí, con No regreso sí. al ayer. Y eso que todavía no era lo que soy. Mira, mi viejo era un visionario para muchas cosas, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando se iba a hacer la multitrocha? Que era Sí. que se- oh, Uy, qué lo que- exagerada, ¿qué fue? ¿Qué cosas nos le dijeron a Sovich? Bueno, y mi papá dijo, hinchan tanto las Quintimplinqui con la multitrocha, dentro de 10 años no nos va a dar abasto. No nos alcanza. No, Sí. no, ay, uno decía, ay papá, ¿cómo no nos va a dar Era así abasto? la ruta, ¿te acordás? Claro, y tenía razón, no nos da abasto. Y andate por allá arriba ahora. Nosotros Cambió para ir al totalmente. COI, Sí, sí. venimos de Plotier, Seguí, sí, por sí. allá arriba. No, por favor, los embotellamientos parece que estás en la General Paz. Sí. Bien, bueno. Tenemos que hacer otro programa. Tenemos que Vamos a hacer otro terminar el programa, programa. Ellos se tienen que ir a cantar a No, hoy estamos más relajados ahora porque era lo del arbolito de Navidad. Ah, Ay, no pero se se hace. suspendió porque el viento. Por el Ah, viento, bueno. está bien. Ah, bueno. Bueno, pero entonces igual tenemos que seguir charlando, así que la próxima vez el entrevistado va a ser él y vos venís de compañía. Sí, yo tengo que agradecerles mucho y además disculparme porque me han llamado muchas veces y bueno, No, por favor, no he tenido Marité. un Cuando tan se buen puede, año. cuando se puede, se puede. Y cuando Pero en el COIC tocaste la campana. Toqué la campana, vos sabés que... Y toqué el cultrón también. Sí. Toqué el cultrón también. Yo tengo como dicotomías y no soy mala onda para nada. Yo, ya sabes, soy de ir Para para adelante. adelante, para arriba y dale, ¿no? Pero yo sé lo que estoy transitando. Sé que no terminó, sé que no se terminó. Sigo en tratamiento. Pero hoy lo decía ante mucha gente, recién cuando cantamos en el COI, decía que por ahí cuando te dicen, pero vos vas a salir, vos sos una guerrera, vos sos muy fuerte, así que esto no va a ser nada para vos. Y yo decía, no te tienen que decir eso, porque no todos lo logramos. No todos lo logramos. Yo no sé si lo voy a lograr. Lo voy a pelear. Lo intentás, lo claro. intento. Sí. Sí, eso sí, sin duda. Pero toda esa gente que no lo logró, también peleó, también fue valiente, también se tuvo Obvio. que enfrentar y capaz que le puso las mayores de las ganas y no lo logró. Y para mí siguen siendo valientes. todos. Así que, Toda persona que enfrenta cualquier tipo de enfermedad física Es que además o te haces psíquica, más valiente. te hace más fuerte. Sí, Te sí. hace fuerte. Yo, bueno, hoy decía justamente eso, de que yo a la vida le agradezco siempre, y me decían, bueno, no tendrás todo para agradecer. Sí, porque estos golpes también me enseñan. Estos golpes te modifican, te cambian y te hacen más fuerte. Te hacen más fuerte. Yo sé muy adentro mío que yo enfrento esto que me está pasando porque lo vi en mi hermano. Lo aprendí de él, pero estoy segurísima. Y lo aprendí de mi mamá. También. ¿Sabés qué? De mi mamá aprendí, así callada como era, esto lo descubrí hace poco, de que mi mamá fue siempre muy callada. Imagínate cuando falleció mi hermano, mi primer hermano, pobrecita, se volvió una sombra. Yo era chica, tenía 11, 12 años, y de repente me di cuenta de que si yo me reía, mi mamá se reía. Mira. Que si yo cantaba, ella hacía una sonrisa. Y ahí aprendí que tengo que estar así. Que hay que reír, Hay que reír sonreír para a mí pesar. y para todos los demás. Te quiero un montón, Yo Negrita, también, yo también. Y gracias por estar, gracias, que tengas un hermoso fin de año, una hermosa fiesta y bueno, y el año próximo. ¡Pum! Para- No. ¡Pum para arriba, pum para Pum abajo! para no sé. arriba, no, pum para arriba, pum para arriba. Bueno, Marité, muchísimas A ver, gracias. para Así- que nos llega algo de mensajes, Susana. Susana Navarrete, que escribe: querido Verbel, te escuché un día allí en El Pozo con luz y alegría, en el Parque Central recién estrenado, yo apenas llegada, el alma agitada. Es una mujer que nos escribe siempre sí, una sí. payada para Marité y un poema del ayer. Lo vamos a guardar. Para mandárselo. Lo vamos a guardar y lo vamos decimos a leer el lunes. Bueno. ¿sí? Nos vamos. Nos vamos, nos tenemos que ir, nos pasamos Nos 3 vamos, minutos nos echan. y la seguimos afuera del estudio.